la confrontación. El Señor Jesucristo también tenía este hábito y el deseo de Dios es que nosotros podamos aprender. Dios siempre nos dejó instrucciones en todo lo que hacía para que podamos aprender de Él. De hecho, en algún momento Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que entrando, ¿verdad?, en este tema, por muchos años se malinterpretó un versículo y un pasaje que está en el libro de Mateo 18, del 15 al 17, que era: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado al hermano, pero si no, lleva contigo uno o más testigos para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacerlo, pues díselo a la iglesia. Muchas de las ocasiones, ¿verdad? Nos pasábamos todas estas, esto que el Señor nos decía, ¿verdad? Y comenzábamos, y antes de decírselo al hermano solas, pasaba ya a la iglesia y peor aún, a veces hasta se lo tenía por incrédulo a esta persona y se lo echaba prácticamente de la iglesia. Y esa es una manera errónea y bastante equívoca de confrontar a una persona. Mucho tiempo, ¿verdad? Por el desconocimiento de las escrituras, se cometió este error, donde se tomaba a una persona que de repente había pecado o estaba fallando y en vez de decírselo, ¿verdad?, en secreto al hermano, venía y pues lo conocía todo el mundo menos el hermano, o si había pecado de repente a esta persona la exhibían públicamente confesando su pecado. Y pues como consecuencia esta persona de vergüenza nunca más volvía a la iglesia y hasta se apartaba. Y de eso muchísimos casos. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la escritura. Y es por eso que en esta noche queremos enseñarle, hermano, y siéntase bienaventurado de estar en un lugar donde le enseña palabra, donde aprendemos palabras. Así que vamos a estar viendo este hábito de confrontar, cómo se debe confrontar, cuál debe ser la motivación para confrontar. Vamos a aprenderlo y vamos a aprender del mejor maestro también, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que por favor me ayude con la próxima diapositiva y le voy a hacer las siguientes preguntas. Usted podría hacerse también estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te confrontó tu pecado? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que confrontar a alguien con su pecado o su falta? ¿Intentaste evitarlo? Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué es confrontar? ¿O qué significa confrontar? Confrontar significa poner a una persona o a una cosa frente a otra para compararlas u oponerlas entre sí. Ese es el significado que nosotros tenemos para confrontar, poner a una persona frente a otra, ¿verdad? Para compararlas entre sí. Pero la confrontación bíblica viene del griego kara, que significa confrontar, encontrarse, acontecer. Esta confrontación nos lleva a tomar la decisión de tratar con otra persona un asunto controversial o negativo que puede estar relacionado con esa persona, con uno mismo o con otras personas. Y aquí viene lo interesante. En un espíritu de amor y verdad, con el único propósito de ayudar a esa persona. Y voy a repetirlo, porque la confrontación bíblica no es la misma que utilizamos, ¿verdad?, allá afuera en el mundo. En el mundo se confronta a las personas con el deseo muchas veces de desaparecerlas de esta tierra, de hacerlas que se sientan viles o de llevar a cabo una venganza. Más sin embargo, la confrontación bíblica no tiene este deseo, sino que esta conlleva que yo confronte a alguien un tema
en especial a alguien que está relacionado con este tema o a varias personas, pero con un espíritu de amor y verdad. ¿Cuál es el propósito? El propósito precisamente va a ser ayudar a aquella persona. Y vamos a la próxima diapositiva, por favor. ¿Cuál es la meta entonces de la confrontación bíblica? La meta debe ser clara. ¿Cuál es? Arrepentimiento y restauración. Esa debe ser la meta que nosotros debemos de conllevar cuando a alguien lo vamos a confrontar. Debe ser clara y esta tiene que ser que esa persona a la cual yo voy a confrontar, ¿verdad? Llegue a un arrepentimiento y esta persona sea restaurada. Porque antiguamente, repito, equivocamente se lo hacía para que esta persona se sienta culpable y pues que todo el mundo sepa que se sienta re mal por el pecado que había hecho y muchas veces no conllevaba ni siquiera arrepentimiento de la persona, sino vergüenza y no se la restauraba. Por ende, la confrontación bíblica siempre va a apuntar a arrepentirse, a que esa persona se arrepienta y que pueda ser restaurada. Es una parte esencial del plan de Dios para la comunidad cristiana y para el crecimiento espiritual. O sea que la confrontación también ayuda al crecimiento espiritual. La confrontación bíblica no es algo que debe evitarse, sino más bien que debe de valorarse. Repito, la confrontación bíblica no es algo que debe evitarse, porque a veces nosotros no confrontamos porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, que va a decir, y ya mismo lo vamos a ver en los obstáculos que hay cuando nosotros vamos a confrontar, sino que esta tiene que valorarse. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, esta va a ayudar al crecimiento espiritual de la persona. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 6 al 7, el Señor le manda a confrontar a David, ¿verdad? Le manda al profeta Natán. Y pues David había pecado. Y un año David había guardado su pecadito. No lo había dicho, él estaba bien. Y aquí voy a ponerle un ojo. Yo puedo pecar y creer que estoy bien. David había pecado y como no había ninguna consecuencia hasta ese momento, él creía en sus sentimientos que él estaba bien. Pero con respecto a lo que Dios había dicho en sus mandamientos, en las leyes, en la palabra, David estaba totalmente erróneo. Entonces, no es cierto que porque yo me siento bien, quiere decir que yo estoy bien. Puede ser que yo me sienta bien porque me endurecí o me encallecí. Y no precisamente porque la palabra no me esté señalando mi pecado. Perdón. Entonces, Natán confronta a David y le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. David pecó, no confesó su pecado. Dios lleva al profeta Natán y el profeta Natán lo confronta. Y le habla palabra del Señor. Entonces, vemos aquí que el Señor confronta a sus hijos cuando han pecado. Más adelante David pues se arrepiente, muestra verdaderamente arrepentimiento, que es lo que estamos viendo, la meta. Y él fue restaurado. Ahora, vamos a la próxima diapositiva, por favor.
Jesús fue un confrontador. Primero, trató con los problemas cara a cara. Segundo, buscó salida a situaciones incómodas. Tercero, no estuvo dispuesto a permitir que algo incorrecto sin decir o hacer algo al respecto. Comprendió que los problemas no iban a resolverse solos. Una intervención suya era necesaria. Esto es para aquellas personas que como que dejen nomás el problema, algún día de cambiar, pero la gente no siempre cambia algún día. Hay muchas de las ocasiones que confrontar. El motivo de Jesús para la confrontación siempre fue el amor. El amor debe ser el único motivo para la confrontación. Y vamos a la próxima diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo el Señor confrontó a algunas personas, ¿verdad?, en su tiempo. En Mateo 21, ¿verdad?, 12, dice, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y pues les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Si podemos ver, el Señor los confrontó. De hecho, el Señor volcó las mesas. No los botó a ellos, no los golpeó a ellos, no sacó toda su ira sobre ellos. Botó las mesas, no se fue en contra de las personas. Así que los echó del templo porque estaban usando la casa de Dios para su ganancia personal, ¿verdad? Ellos estaban vendiendo, no les interesaba. Para ese tiempo, ¿verdad? Se había perdido toda sensibilidad espiritual y pues la gente lo usaba como un comercio simplemente. Y hago un paréntesis aquí, y así se puede estar haciendo en la iglesia. Podemos perder toda sensibilidad ir, sin ningún temor reverente, hacer lo que bien puedo yo, pero no le doy la reverencia necesaria. La confrontación de Jesús siempre surgió cuando había una situación que lastimaba los intereses del Padre, ¿verdad? Una de las cosas que Jesucristo tenía es que siempre que surgía alguna situación que lastimaba los intereses del Padre o de las otras personas, escúcheme, el Señor Jesucristo tenía, ¿verdad?, toda la autoridad para poder sacarlos de ahí. Es el Hijo de Dios. Y allí estaban lastimando los intereses del Padre. Él no confrontó a las personas que lo hubieran ofendido. No vino, ¿verdad?, y confrontó a aquellas personas y las trató re mal porque a él ofendieron su ego. De hecho, al Señor Jesucristo lo trataron tan mal, le dijeron hijo de fornicación, lo invitaron a casa de Simón y ni siquiera lo tomaron en cuenta como un invitado. Mas, sin embargo, él no protestó por causa de que ofendieran a su ego. Más bien, él defendía la causa del Padre, ¿verdad? Hay veces en que la confrontación, en muchas ocasiones, no debe ser. Perdón, un ratito, ya. Hay veces en que la confrontación no debe ser evitada. Cuanto más se demora la confrontación, peor se ponen las cosas. Y esto es tan cierto, hermano. Mientras más se demore la confrontación, mientras dejamos nomás que las cosas pasen y pasen y pasen y pasen, y no confrontamos, no hablamos, ¿verdad? No, mejor que no se moleste esa persona o que no se vaya de la iglesia o que no se vaya de la casa,
porque a veces nosotros escuchamos casos, ¿verdad? Donde hay hogares donde se está teniendo problemas porque llega una persona atrevidamente, hace lo que quiere, vive como quiere y no se le confronta de repente a un hijo que está viviendo en la casa, quiere vivir, pero quiere traer desorden, no quiere aportar y muchas veces la gente dice, no vamos a decirle nada porque se siente mal, yo no quiero ser enemigo, mire que tenemos que guardar el testimonio, sí tenemos que guardar el testimonio, pero también el Señor nos mandó a hablar con amor, porque esa debe ser la motivación de una confrontación, que esa persona reconozca su condición. Por ende, necesitamos algunas cosas que son ingredientes para la confrontación, como lo dijimos hace unos momentos. Vamos a ver que también Jesucristo confrontó a los que vivían en pecado. Por favor, en Juan 8, ¿verdad? Capítulo 8, versículo del 6 al 9, dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado, eso es cuando le llevaron a la mujer que estaba allí en el lecho con el que no era su esposo, y dice, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando ellos se fueron, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo, vete y no peques más. Jesús confrontó a la mujer que vivía en pecado, pero también confrontó a los fariseos que se autojustificaban como si ellos no eran pecadores. Hay situaciones en las que debemos confrontar a las personas acerca de su vida pecaminosa. Y aquí me detengo. Es tan cierto esto, hermano. Nosotros no podemos, ¿verdad?, dejar que todo pase y pase y pase. Y de repente en la casa, como di antes un ejemplo, sé que el hijo o la hija está viviendo una vida totalmente desordenada, posiblemente hasta en fornicación, y yo diga, bueno, está bien, pues es que ya es mayor de edad entonces, pero está viviendo en su casa. Y su casa, pues usted crea una atmósfera de presencia de Dios. Pero si yo digo, no es que no, me da miedo confrontar porque ella se molesta, porque ella explota en ira o él explota en ira, porque a mí me da miedo. Entonces, yo estoy, imagínense, honrando a aquella persona que se porta mal y deshonrando a Dios. Y estoy prefiriendo. Entonces, muchos de estas situaciones a veces como que es embarazoso, no nos gusta confrontar, pero es necesario, hermano. Si en la iglesia está viendo a alguien, repito, necesitamos confrontarle, pero con amor. No decírselo a media iglesia para que la iglesia venga y haga escarnio de aquella persona. Eso no puede darse, hermano, porque ahí ya no está motivado por el amor ni por el deseo de que esa persona sea restaurada. Ninguna persona que se le haya dicho su pecado públicamente, yo creo que va a querer regresar a un lugar donde se ha sentido totalmente acusada, porque muchas veces no todos tienen la madurez para ver la desnudez del otro hermano y poder cubrirle. Ahora, eso no significa que tampoco se va a dejar que peque y allí se lo tiene para que no se vaya. No, todas las cosas hay que confrontarlas, pero repito, debe de ser con amor. Esa es la meta, que esa persona se arrepienta y motivada por el amor. Vamos a ver la próxima. Jesús confrontó a su familia. Mire acá. Jesús confrontó a su familia. Cuando le vieron, dice Lucas 2 del 48 al 50, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Jesús era adolescente.
Se había perdido en medio de la multitud. Y en medio de estarlo buscando esos 3 días, ¿verdad? Donde había mucha gente, lo encuentran en el templo y pues le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ellos lo habían estado buscando con angustia, mas sin embargo él les dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre Celestial, obviamente, me es necesario estar? Porque él estaba en el templo con los doctores de la ley. Ahora, en otros capítulos podemos ver que también asimismo, ¿verdad? Le dicen en el libro de Lucas, aquí está tu madre y tus hermanos, te buscan. Y él le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces vemos cómo Cristo confronta aún a su familia. Cuando su familia interfiere en su decisión de mantener al Padre Celestial en primer lugar, Jesús se confrontó con ellos. Hay ocasiones en las que usted necesitará confrontarse con su familia, especialmente si alguien le anima a reemplazar el lugar preeminente de Dios por cualquier cosa. Y aquí muchas de las ocasiones viene la manipulación. Es que ya no pasas tiempo con nosotros, pasas más tiempo en la iglesia, ya te tenemos que ir a ver a la iglesia, porque en ocasiones, ¿verdad? Aquellos que se convierten y que su familia no es cristiana, tienen este tipo de situaciones. Pero es allí donde Dios va a probar su corazón, donde Dios va a mirar, ¿verdad? Porque Dios lo conoce, pero donde tú vas a saber verdaderamente quién es tu prioridad. Ahora, no voy a ganar a mi familia enojándome, pues diciéndole cosas, poniéndome de tú a tú, no es que la iglesia es primero, no, 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 así no se gana a su familia, así más bien la aleja. Hace años escuchaba a mi pastor y una de las cosas que decía es, gánatelos con el ejemplo. ¿Cómo se podía ganar a su familia? El Señor le enseñó a ganárselos con el ejemplo. Así que necesitamos sí confrontar a nuestra familia cuando ésta quiere interferir, pero no con una actitud iracunda, llena de ira, y me voy a la iglesia, porque eso también ya voy a caer en soberbia y voy a dar lugar a otras cosas que no convienen. Y la palabra es clara, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así que necesito aprender a pedirle sabiduría al Señor para que me ayude a hablar con mi familia y que ésta pueda entender que las cosas en Dios son primero, que Dios es mi prioridad, pero que sobre todo le voy a dar el ejemplo de que Cristo vive en mí. En este caso, los jovencitos, pues sometiéndose a sus padres, y poder hacer la voluntad de Dios. Pero vemos Cristo confrontó a su familia. Él fue en todo ejemplo. Vamos a ver el próximo ejemplo, por favor. Él se confrontó con Satanás. Jesús confrontó a Satanás en el poder y la fuerza del Padre. Mire, en el poder y la fuerza del Padre. No él que yo voy, a ti te confronto, Satanás. Fue en el poder del Espíritu, en la fuerza que le daba el Padre Celestial. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos para confrontar a Satanás. Solamente podemos hacerlo en el nombre de Jesús. No podemos darle al diablo ni 1 milímetro de nuestra vida. Usted le abre puerta, yo le abro puerta a Satanás. Él viene y destruye todo, hermano, y todo es todo. Mateo 4, del 8 al 11, ¿verdad? Nos habla acerca de la tentación, cuando el Señor le habla con la palabra. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le serví. El Señor Jesucristo confrontó a Satanás
¿Dónde lo confrontó? Lo confrontó, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba ayunando, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué le declaró? Satanás le declaró la palabra y Cristo le confrontó con la misma palabra. ¿Cuál era la diferencia? Que la palabra que tenía Cristo tenía vida y poder, porque Cristo vivía sujeto al Padre. Entonces, para confrontar a Satanás, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza y aquí y teniendo una letanía allí, no. Guiada por el Espíritu, gobernada por el Espíritu, sometida a Dios y a mis autoridades, voy a poder confrontar al enemigo y declarando lo que dice la palabra, porque el diablo también se sabe la palabra, hermano. Pero hay una diferencia, repito. Cuando usted se sujeta a lo que dice la palabra, cuando usted se sujeta a autoridad, cuando usted hace lo que dice la palabra, usted es tan poderoso en el mundo espiritual, porque no hay cosa que Satanás pueda rechazar que ver a un cristiano que se aprende a someter. Vemos aquí que Cristo confrontó al mismo enemigo. Así que hemos visto algunos ejemplos y podría en esta noche decirle muchos más ejemplos donde Cristo confrontó, ¿verdad? Incluso después de que Él murió y resucitó, el Señor Jesucristo confrontó al mismo Pablo y le dijo, he aquí, ¿por qué me persigues? Entonces, vemos cómo él confrontó a las personas, confrontó al mismo enemigo. Vamos a ver la próxima. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de la confrontación? Aún a Pedro mismo confrontó. ¿Cuáles son estos enemigos? Primero, el temor. Tengo miedo de cómo reaccionará la otra persona. Y por ende, a veces no confrontamos por miedo, porque tenemos miedo o nos hemos habituado a ese estilo de vida. Y hay personas, ¿verdad?, que ejercen autoritarismo trayendo violencia y entonces gritan y las otras personas temen confrontarlas. Pero no podemos dejar que pase el tiempo y no confrontar porque vuelvo y repito, esto se va haciendo peor. Otras personas dicen, lo voy a dejar para más tarde. No lo haré ahora, esperaré un poco. El problema es que si usted sigue esperando y sigue esperando y sigue esperando, ¿verdad? Y no confronta aquello que usted sabe que está viendo mal, que se está haciendo mal o que está causando malestar, va a seguir causando malestar. Porque nada de lo que se quiera hacer cuando hay un malestar puede tener éxito, hermano. Por ende, necesitamos aprender a confrontar. No lo deje para más tarde, para después. Ore y dígale, Señor, ya vamos a ver los pasos para poder confrontar. ¿Por qué más que otro enemigo hay de la confrontación? Las expectativas equivocadas. Puede ser que las cosas mejoren así solas. Bueno, ya no lo confrontamos a aquella persona, no confrontamos a aquel familiar, no confrontamos esta situación, porque puede ser que mejore. Le tengo una mala noticia. Si no confronta, no va a mejorar. Si no se habla, no se va a mejorar. Por ende, es necesario poder conversar. A menos que usted de repente esté orando y clamando en el espíritu que esa persona cambie. Pero muchas de las ocasiones es necesario hablar, hermano. ¿Y por qué más? Por abdicación. Bueno, yo no confronto que otro lo haga. Y esto se ve muchas veces en hogares, ¿verdad?
donde, bueno, no, yo no te voy a dejar. De repente el esposo dice, no, yo a mí no me gusta andar confrontando. Mejor tú, mujer, tú. Y todo lo deja como tú déjalo, tú confróntalo, tú hazlo. Y entonces se va perdiendo el tiempo y Dios dejó que lo haga otro, porque ya tengo un miedo, porque me van a ver como el malo de la película. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Me recuerdo que había una película donde se llamaba Todo Sí. Y era dos padres de familia. Dice que cuando ellos eran solteros, pues ellos pasaban mucho tiempo juntos, viajaban, ¿verdad? Una pareja, pues ellos viajaban y todo lo más, pero de allí vinieron los niños. Entonces ya no pudieron viajar, ella era toda feliz, pura risa, y de repente ya vinieron los niños y entonces ya tocó cuidarlos, ya bajarle la densidad a los viajes. Y ella comenzó a ayudarles en las tareas y ella se comenzó a ser como muy estricta. Y ella, para los niños, era la estricta. Y el papá era como que el bueno, como el que no confrontaba, como el que, bueno, dejaba que las cosas pasen, pues pasen. Y los niños la veían a la mamá como la bruja, la mala, porque confrontaba, porque corregía, y al papá como el bueno. En un momento determinado, la llaman a ella, ¿verdad? A poder ver que hizo el niño, hizo un video y el niño pues indica que la mamá era la mala. Ella se siente muy mal y entonces habla con los niños, ellos le manifiestan cómo se sentían y bueno, quedan de acuerdo que van a decir un día todo sí. Y de repente los niños eligen, dicen los padres todos sí, 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 sí. No había reglas como padres, pero ese día, ¿verdad? La chica de adolescente quedó súper mal, las amigas la traicionaron, bueno, fue una situación, un caos. La casa, el niño, como de 10 años, había hecho una reunión con los amiguitos y la había llenado de espuma terrible. Y la otra niña estaba como perdida. Entonces, los niños reconocieron y se dieron cuenta que no, era la mamá, no es que era mala, sino que corregía y confrontaba. Y a veces, pues, cuando nosotros somos pequeños, ¿verdad? O cuando no hemos crecido, a veces como que no nos gusta que nos confronte, porque de repente el que confronta es el malo, porque no entendemos el sentido de la confrontación, que muchas veces es para trabajar algo que está mal en nosotros. Por favor, sigan con la siguiente. Gracias. Errores que cometemos, ¿verdad? Cuando confrontamos a otros. Primero, olvidamos que somos dos pecadores en el salón. Cuando confrontamos a alguien, ¿verdad? Necesitamos entender que el otro que estoy o a la persona que estoy confrontando es igual de pecadora que yo. O sea, que yo también peco y que también me equivoco. Pablo en el libro de Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo aquí nos está dando ejemplo y está reconociendo, ¿verdad?, que él es pecador. Él decía, yo soy el primer pecador. Entonces, cuando esté frente a la persona que va a confrontar, recuerde esto. Usted, tanto como aquella persona a la cual usted está confrontando, es pecador. Y nos equivocamos, erramos, cometemos errores y por tanto eso debemos de recordarlo. ¿Qué otro error? Usamos la Biblia como un garrote y no como un espejo, ¿verdad? Venimos y le damos los versículos bíblicos y por poco lo mandamos al infierno a aquella persona. Y le queremos hacer sentir que se sienta re mal por su pecado, porque ya ha defraudado al líder, ha defraudado al pastor, ha defraudado. Y ese error no debemos de cometerlo. No podemos usar la Biblia para poner a las personas y hacer que se sientan lo más miserable posible. La Biblia debe de ser como un espejo, que donde esas personas se miren su condición para ser restauradas, hermano.
Y lo tercero, confundimos nuestro reino con el reino de Dios. Y esto es algo que pasa muy a menudo. A veces, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos defendiendo a los intereses del reino, pero lo que estoy defendiendo muchas veces es mi ego herido. Por ejemplo, pude tener la expectativa de esta persona, que esta persona iba a crecer y de repente, flum, cayó en pecado. Y le reclamo y le digo, bueno, todo lo negativo y puedo confrontarla. Y yo creo que estoy defendiendo el reino porque esta persona pecó, pero lo que posiblemente esté haciendo es que mi ego esté herido y como me defraudó, me sentí defraudado, yo estoy defendiendo mi reino. Y allí sí tengo que tomar en cuenta esto. Si me molesta mucho, si me enoja mucho, si esta actitud de este hermano que vive pecando me molesta mucho, yo necesito examinar verdaderamente si estoy defendiendo el reino de Dios o estoy defendiendo mi reino. Pregúntese por qué me molesta tanto la actitud de esta persona o de este hermano. ¿Qué hay en mi corazón en contra de? Y ya vamos a ver con respecto a cómo confrontar. Nuestro rol en la confrontación no es que la persona se someta a nuestra agenda, sino que se someta solo a Dios. Ese debe ser nuestro rol. No que la persona, perdón, se someta a mi agenda, como yo quiero que ella sea. Es que yo tenía la expectativa de que sea esta persona así, no ha cumplido. Y entonces, como no ha cumplido con el ayuno, no ha cumplido con la cita, no ha cumplido con esto, entonces yo casi que la desecho del reino. De mi reino ha de ser porque del reino de Dios posiblemente no. Entonces, siempre necesitamos cuidar nuestro corazón. Vamos a la próxima, por favor. Consejos para confrontar a alguien. Primero, antes de confrontarse con alguien, esté seguro de que su propio corazón está bien con Dios. Voy a repetirlo. Antes de confrontar a alguien, esté seguro de que su propio corazón, o sea, la persona que confronta, esté bien con Dios. Debemos ordenar nuestra propia vida para ayudar a otros con efectividad y con el propósito correcto. El Señor lo dijo, ¿verdad? Mira primero la paja que tienes en tu ojo. Por ende, necesitamos confrontarnos primero nosotros mismos. A ver, voy a confrontar a esta persona. ¿Por qué soy movido? Porque estoy enojada. Mire, hace un tiempo atrás yo quería confrontar a alguien y quería confrontar, pero quería confrontar a esa persona porque yo dije, no, esta tiene que ser así, tiene que confrontarse. Y el Señor me había llevado a orar mucho tiempo por esta persona, mucho tiempo. Y cuando quería, yo este día voy a decirle, el Señor no me lo permitía y me decía, cállate. En un momento determinado, esta persona a la cual yo quería confrontar porque me daba enojo la actitud de ella, comenzó a cambiar de actitud. Y entonces pude ver que el Espíritu Santo me decía, mira lo que yo estoy haciendo. Cambió una actitud tremenda. Entonces, ¿por qué lo quería confrontar? ¿Porque estaba enojada? Sí. Y sabe, cuando confrontamos enojados, confrontamos en la carne. Y la palabra dice que nada de lo que produzca la carne puede producir vida. Entonces, si yo confronto a alguien con el deseo incorrecto, porque mi corazón está herido, porque me decepcionó, porque pecó y creo que defraudó el cuerpo de Cristo y entonces está siendo una vergüenza, primero necesito examinar mi corazón. ¿Cómo está mi corazón para con aquella persona? Segundo, ore por la persona que necesita ser confrontada. Interceda por esa persona antes de confrontarla. La oración crea una atmósfera en el cual hay verdadero cambio. El verdadero cambio puede tomar lugar. Recuerdo el Señor Jesucristo hablándole a Pedro y le dijo a Pedro, lo confrontó a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, o sea, cuando te arrepientas, ve y restaura a tus hermanos. Así que Pedro estaba allí a punto de caer, pero había un Jesús que estaba intercediendo por él. Miren,
Hay tantas personas en el cuerpo de Cristo que necesitan una intercesión, que a veces tienen malas actitudes, que a veces tienen cosas, pero dentro de ellas hay tanta batalla y tanta lucha que nosotros no sabemos. Y a veces somos fáciles para juzgar a las personas porque todavía nos falta amar como el Señor amaba. Por ende, antes de juzgar, llévelo a oración. Si usted está viendo que tiene una mala actitud, llévelo a oración. Créame lo que no hay cosa más poderosa que el cristiano tiene, si no es la oración, hermano. Por ende, necesitamos orar para crear una atmósfera. Antes de orar, hablar con esa persona, creo una atmósfera para que el Espíritu mismo sea trayendo arrepentimiento y las palabras que yo diga no sean hirientes, no vayan como una daga destrozando, sino vayan restaurando porque a eso nos llamó el Señor. Busque el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, pero no evite hacerlo. Hágalo tan pronto sea posible. Busque el momento apropiado con esa persona ya en privado, ¿verdad? Porque si de repente lo va a hacer cuando están allí o ya cuando están saliendo del culto o cuando hay en la casa muchas personas, no lo va a poder hacer. Hágalo lo más pronto posible, pero no evite confrontar esa situación. Hágalo en privado. Se corrige en privado, se dice, y se felicita en público. Si esa persona necesita corrección, hágale con la respectiva, con el fin de restaurar, háblele en privado y restáurele. No se confronta delante de las personas ni en un lugar público. Nuestra intención debe ser ayudar, no avergonzar a aquella persona que falló. No es exhibir el pecado de la persona, porque si así fuera, entonces el Señor Jesucristo también exhibiría nuestros pecados y no nos gustaría. Me gusta la actitud que tuvo que tuvo José cuando se enteró que María estaba embarazada. Y dice que era varón justo, o sea, practicaba justicia. Y dice que la quiso dejar, ¿verdad? En secreto para no, pues que no la difamen, en secreto porque era un varón justo. O sea, no le publicó María, la que era mi prometida, publicó en Facebook, en Twitter y en todo eso. María, la prometida esa, me engañó y está embarazada de otro. No lo hizo, era varón justo. Entonces nosotros practicamos justicia cuando no andamos publicando el pecado de aquella persona. Vamos a la próxima, por favor. No eche todo su enojo o frustración sobre alguien. Es seguro que su confrontación no pretende eliminar a la persona. Voy a repetir. No eche todo su enojo o frustración sobre alguien. Esté seguro de que su confrontación no pretende eliminar a la persona. Y si usted ve allí ese que está hablándole, ¿verdad? Es como que si quisiera, pues, destruirla allí con todo su hablar. Tenga cuidado porque alguien dijo por ahí, cuando nosotros hablamos con ira a alguien, ¿verdad? Estamos llevando un espíritu contaminado. Contaminado con ira producirá destrozos porque está producido por la carne. Pero cuando está gobernado por el espíritu, esa persona va a ser restaurada. Así que no eche su enojo y comience a reclamar, pero es que yo tenía la expectativa de que tú ibas a ser diferente, o yo tenía esto, y comienzo a decir, vaya al punto específico, y vuelvo y repito, no echando su frustración o enojo sobre esa persona. Comience con una palabra de aliento, una nota positiva. Anime a la persona, pues de otra forma la persona estará a la defensiva. Y aquí podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis 2, ¿verdad? Donde él confronta a la iglesia de Éfeso y él le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo con paciencia, el 2:2, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, le dijo todo lo bueno. Pero en el 4 le dice, pero tengo contra ti
Entonces, comience con una palabra de aliento, animando a la persona, diciéndole lo bueno que tiene. Ay, pero es que no tiene ninguna cosa buena. Todos tenemos algo bueno. Entonces, aliéntele. Y pues, porque esa persona, si no lo hacemos así, va a estar a la defensiva. Y eso es cierto, hermano. Eso es tan cierto que una persona que sabe que lo van a confrontar, sobre todo aquellos que se dice, es que a la oficina pastoral o te llama la pastora o te llama el pastor, esa persona comienza a estar allí toda nerviosa, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que nosotros aprendamos aquello. Ahora nuestra pastora nos ha enseñado y es tan cierto, hermano, cuando le decimos las cosas buenas que tiene una persona, cambia a nivel de mente, hermano, usted le va a poder ver la expresión, cambia y deja de estar tensa porque comenzamos diciéndole con una palabra de ánimo. Pida permiso a la persona, de este modo usted obtendrá el permiso para compartir su opinión, ¿verdad? Pues puede decirle, mira, necesito hablar contigo, puedo. Y comience, pues, a hablarle. Describa la situación como usted la ve. Presente su perspectiva desde su asunto. Admita que usted puede estar malinterpretando las cosas o viéndolas desde un ángulo equivocado. Y les doy un ejemplo, ¿verdad? De repente yo tengo una situación con mi esposo. Y entonces siento, escúcheme, porque aquí viene el siento. Yo cuando estoy hablando con él y de repente voy a confrontarle, le voy a decir, es que no le voy a decir, perdón, es que tú haces esto, tú no te acuerdas de mi cumpleaños, tú no te acuerdas de esto, tú no te acuerdas del 14, tú no te acuerdas, tú no te acuerdas, tú no te acuerdas, y tú eres así. No, no. Voy a hablarlo desde mi perspectiva. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo me siento de esta manera. Yo me siento no valorada, yo me siento que tú no estás cumpliendo o siento que no me das importancia. Sí me estoy explicando porque allí cambia, estoy hablándoles desde mi perspectiva, cómo me estoy sintiendo yo. Porque al momento de que yo le estoy diciendo es que tú eres así, yo estoy acusando. Y lo que yo no debo hacer es acusar. Eso no debe haber en la confrontación, ¿verdad? Porque puede ser que yo lo esté malinterpretando y entonces de repente yo le digo, no, pero es que tú no haces esto y él puede explicarme, pero es que es de esta otra manera. Entonces, ¿lo puedo estar malinterpretando? Sí. Por ende, necesito describirle la situación desde mi punto de vista, cómo me he sentido, cómo lo he visto y no acusar es que usted es que hace usted, porque esa persona no va a reconocer posiblemente, por ende, necesito verlo desde mi punto de vista. Vamos a la próxima, por favor. Pregúntele a la persona cómo puede ayudarla. Asegúrese de que la persona comprenda que usted está tratando de ayudarla y que su motivo es su amor hacia ella y no el deseo de herirla. O sea, que esa persona sepa que usted quiere ayudarla, hermana, y que no quiere acusarla. Próximo, guarde la confidencia. Nunca traicione la confianza de la persona que deposita en usted. Romper un compromiso de confidencia puede producir mucho daño, eso es verdad. Hay gente que se ha apartado, se ha alejado de Dios porque esto no ha sucedido, hermano. Si algo le dijeron a usted, es para usted, no para que lo sepa otra persona, porque tarde o temprano esa persona se va a enterar y entonces, hermano, créanmelo, que lamentablemente las consecuencias van a ser bastante devastadoras en algunos casos. Por ende, guarde su lengua. Así usted no sea, como se lo dice coloquialmente, ¿verdad? Una tumba, pero profanada. Sea una tumba. Que aquello que le confiaron a usted, eso solo lo sabe usted, ni su esposa ni su esposo. Si le confiaron a usted, es a usted. Ore al Señor con la persona. Ore con la persona, que su oración refleje el deseo legítimo de que el Señor use el encuentro y de que Satanás no tome ventaja de esa confrontación. Por ende, antes de confrontar a alguien, estamos orando para que el Espíritu Santo tome gobierno de aquella persona. Próxima, por favor. Y me olvidaba, bueno, creo que
me olvidaba de decirlo. Una de las cosas que necesitamos entender también es que la confrontación debe ser propiamente bíblica. O sea, debo de utilizar versículos bíblicos, debo de abrir la Biblia para que esa persona no sea confrontada con lo que yo le digo o posiblemente con mi humanidad, sino con lo que dice la palabra. Pero repito, allí es donde necesito evaluar mi corazón. Mire, el Espíritu Santo es tan maravilloso, que cuando tú y yo tenemos la motivación correcta para una confrontación, Él mismo se va a encargar de que esa persona sea quebrantada y pueda ser restaurada. Así que como conclusión, la confrontación siempre será necesaria, pero debe de tener estos elementos esenciales para que se lleve de una forma apropiada. La primera, una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Amar y ayudar a mi prójimo. Esa debe ser la motivación. La segunda, debe de tener una actitud adecuada. ¿Cuál es la actitud adecuada? Sin ira. Yo no puedo tener ira, ¿verdad? Y confrontar porque voy a dañar. Nunca confronte con ira, sea su esposo, esposa, no confronte con ira. Sáquese la ira primero y después hable, después que ha orado, hable con la persona, pero repito, desde su punto de vista. Y tercero, debe tener una meta correcta. ¿Cuál es la meta? Arrepentimiento y restauración. Cuando Cristo confrontó a la mujer que había cometido adulterio, Él la confrontó con el deseo de restaurarla. Confrontó también a la samaritana y la llevó a un arrepentimiento y la restauró. Así que esa debe ser nuestra meta cuando confrontamos a cualquier persona, ya sea familiar, ya sea alguien en el trabajo, pero sobre todo si es alguien en nuestra iglesia. Debemos de hacerlo de esta manera, no con el fin de destruir, de exhibir su pecado, sino con el fin de ayudarlo para levantar y restaurar a aquella persona si esta persona obviamente se deja. Si ya no quiere, lo único que podemos hacer es orar y que el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, sea haciéndolo. No ocupe el lugar del Espíritu. El Espíritu es propicio para poder hacer cuando clamamos su ayuda. No podemos hacer su rol. Eso ya le corresponde a Él. Usted solo ore y déjele los resultados al Señor. Amén. Espero que esta noche usted haya aprendido. Creo que yo también fui muy edificada cuando estaba haciendo esta enseñanza, pues deseo que el Señor pueda haberlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios maravilloso. Nos has dado herramientas para poder, mi Dios, hacer todo y nos has dado principios que los podemos, Señor, llevar a la práctica. En esta hora queremos pedirte, por favor, ayúdanos. Danos esa gracia para confrontar que tú tenías, Dios. Oh, Padre, danos de la gracia que tenía tu Hijo amado para confrontar a aquellas personas que estaban en pecado sin juzgarlas, sin, Señor, hacerlas sentir miserables, sino motivados solamente por el amor y la compasión. Que ese sea nuestro estandarte a la hora, Señor, de poder confrontar a otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Y si en algún momento fuiste confrontado y herido, es tiempo que te vuelvas a casa y puedas decirle, Señor, yo me vuelvo, para que tú puedas restaurarme y puedas levantarme. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche.